glorificada. Póngase de pie, vamos a estudiar la palabra del Señor. Jeremías capítulo 35. Jeremías capítulo 35. Hay familias que vienen hasta de 2 horas de camino hoy en estas vigilias, teniendo iglesia cerca donde ellos viven, iglesia a 1 minuto, a 2 minutos, pero no vienen aquí porque esta sea la mejor, sino porque cuando usted ha gustado el sabor de la palabra, del menú celestial, conviene seguirnos alimentando de él, hermanos. Jeremías capítulo 35. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Verso 1. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Joacín, hijo de Josías, era rey de Judá. Verso 2. Ve al asentamiento donde habitan las familias de los recabitas e invítalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vino. Verso 5. Puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber, pero no aceptaron. No, dijeron, no bebemos vino, porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Verso 13. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: ve y dile al pueblo de Judá y de Jerusalén: vengan y aprendan una lección de cómo obedecerme. Los recabitas no beben vino hasta el día de hoy, porque su antepasado Jonadab les dijo que no. Pero yo les hablé a ustedes una y otra vez y se negaron a obedecerme. Decimos amén a la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea la gloria del Señor. Vamos a hablar sobre el tema: ni el profeta los hizo pecar. Dígale que está al lado suyo. Un saludo al grupo de evangelismo que se encuentran en Jutiapa, Guatemala, visitando una familia que ha abierto sus puertas para predicar la palabra del Señor en ese lugar. Ellos salieron el día de ayer, jueves, para ir a tener un par de cultos ahí en ese sector, a ver la casa que se va a alquilar para que ahí se pueda estar predicando, y si Dios quiere mandamos al que tenés a la par a pastorear a ese lugar. Si se duerme esta noche pierde esa bendición. Ni el profeta los hizo pecar. ¿Te imaginas alguien interceptándote en el camino y diciéndote que Dios le reveló? Aunque aquí Jeremías se cuidó de decirle a los recabitas: Dios dice, porque los recabitas iban a decir: Dios no nos puede ordenar a embriagarnos. Si es que el vino que estaba ofreciendo Jeremías era embriagante, tal vez era un vino normal, pero hasta ese vino normal, como el jugo de uvas que usamos en la Santa Cena, hasta ese vino normal, los recabitas dijeron: no, no vamos a beber.
¿Te imaginas que alguien te intercepta y te diga: hermano, el Señor me ha mostrado que usted se puede estar tomando una cerveza a la semana? Con el evangelio flojo que hoy se maneja mucha gente, con ese evangelio pagano, muchos dirían: bueno, si el Señor lo dice, tengo que obedecer. Si el Señor, o apareciera un profeta y te dijera: dice el Señor que si con tu esposa ya no te llevas bien, puedes buscar otra, solo que sea evangélica. Asegúrese que sea evangélica, no vaya a ser una pagana, porque ahí no lo respalda el Señor. Pero si es una siervaza, tiene el aval, tiene el permiso de Dios de buscarla. ¿Cuántos no desearan una profecía así, hermanos? El Señor dice que tiene permiso de ir a la disco, a moverse como trompo, hermana. Dice el Señor que a sus ángeles mandará para que guarden su pie y no se vaya a quebrar la pata con esos grandes tacones. Llegaron dos hermanas a una iglesia. No sé si eran miembros de ahí, pero una hablaba lenguas y la otra interpretaba. Y comenzó a hablar lenguas, la que supuestamente hablaba lenguas, y la otra que interpretaba decía: así dice el Espíritu Santo. No hay problema que se maquillen un poquito, hijas mías. Y hablaba lengua la otra chiflada: chiribí, chiribí, chiribí. Así dice el Señor: arréglense para mí, princesas. Chiribí, 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 decía la otra loca. Y la otra le interpretaba: así dice el Espíritu, arréglense para su esposo. El asunto es que dieron profecía esas dos locas en ese culto, invitando a practicar las costumbres del mundo. Más a las hermanas se dirigieron con la profecía. Gracias a Dios que hay gente que ha entendido que no a todos se le dice amén, y que hay que probar los espíritus para saber si aquello es de Dios o es del diablo. El Señor lo reprenda. Alabado sea la gloria del Señor. Y me llaman de esa iglesia una hermana y me dice: esto y esto y esto pasó, hermano. Hablaba lengua y luego interpretaba que podíamos arreglarnos, maquillarnos y hacer algunas cosas, celebrar algunas fiestas. Hermano, ¿verdad que eso no es de Dios? Es que yo he oído las predicaciones. Por eso al diablo le revienta que hayan prédicas de la sana doctrina. Porque hoy tenemos gente que, aunque Dios no la haya mandado, pero están diciéndole al oyente que pueden practicar alguna cosa del mundo. Que no lo hagan de lleno, que lo hagan así en poquito, porque son ignorantes voluntarios, cabezones voluntarios, tontos voluntarios. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí el pueblo no puede estar ni coqueteando, ni dándole una sonrisita al diablo, ni al mundo, ni a nada que lo vaya a arrastrar y alejar de su temor y su respeto al Dios que sirve. Alabado sea la gloria del Señor. Porque mientras haya palabra de verdad, aunque aparezcan ángeles en la plataforma en este tiempo, pero el evangelio que traigan es otro y no el del Jesucristo, malditos son, dice la Biblia. Aunque le salgan alas a los predicadores, aunque digan venir graduados con honores, si el mensaje que están dando
es con puertas abiertas al mundo, a los placeres, son malditos, son anatema, porque el evangelio de Cristo te hace huir, te hace separarte de las cosas de esta tierra. El evangelio de Cristo te hace mantener tu integridad. El evangelio de Cristo te fuerza o te ayuda a tener fuerza para obedecer a Dios en lo que Él manda. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? En la actualidad, como muchos se ahorcan ellos solos con las redes sociales, aparecen varoncitos que más son pipianes en crema, poniéndose mantos en la cabeza. Dios mío. Y cuando alguien les consulta, dicen estos brutos piensan que uno no lee la Biblia. Usted no se meta ni juzgue, porque estos son misterios. Eso no es misterio. Los misterios de Dios ya no están ocultos. Pablo habla del misterio de la fe. Pablo habla del misterio de la dureza. Pablo habla del misterio del Hijo. Pablo habla del misterio del Padre. Pablo habla del misterio del Espíritu Santo. Pablo habla del misterio de la piedad. Pablo habla del misterio de la iniquidad. Pablo habla del misterio de la incredulidad. Aleluya. ¿Y qué significa misterio? Algo que está oculto, algo que está reservado. No, ahora el misterio que se nos muestra en la Biblia es algo que se ha dado a conocer. Estaba oculto en los tiempos de ayer, pero ahora ha sido manifestado para que nadie camine a tientas, para que nadie esté titubeando, para que todos tengamos bien claro que este camino es limpio, es santo, es recto, para que todos tengamos claro que aquí no se lleva ni una bolsita de pecado. Aquí tienes que estar con el peso de la gloria de Dios para que puedas correr con libertad esta carrera de la fe. Pero dicen esta bestia, misterio, misterio que hasta falda se pone ese profeta varón cuando nadie lo ve. En las iglesias proféticas hoy se ve a los profetas danzando alrededor de la quinceañera. Esa es una aberración en las cosas del Espíritu Santo. Pero con eso quieren mostrar que Dios está respaldando que la muchacha haya llegado vestida así y la hayan maquillado así y estén celebrando esa fiesta. Pues no son de Dios. Por eso llama la atención lo que se nos enseña aquí. Jeremías no era un profetía de esos de tamal, 2 tamales piques. Jeremías no era un profeta de esos que le enseñaban una ofrenda de $1000 y ya cambiaba el mensaje. Jeremías no era de esos profetas caña sacudida por el viento, por la falda, por los dólares, por la comodidad. Jeremías tuvo que ser formado, formateado. Le tuvieron que borrar el temor, le tuvieron que borrar el miedo, le tuvieron que borrar, formatear aquel pensamiento indeciso, si profetizar o no profetizar. Le tuvieron que formatear su visión espiritual para que no se le quedara viendo al semblante de los oyentes cuando él profetizara, sino que mirara a Dios, que era el que le había ordenado profetizar. Jeremías no era de esos profetías de las pulgas, que cualquiera lo manosea, que cualquiera lo acomoda en algo material y terminan hablando locuras en las profecías. No, Jeremías fue un profeta que desde su juventud o su adolescencia, cuando se le aparece el Señor
aunque él tuvo miedo porque sabía lo duro que iba a ser enfrentarse a los viejos religiosos, al clero religioso, a los vejestorios, enfrentarse al rey con una palabra diferente a la que estaba viviendo el pueblo. Pero Dios lo tuvo que moldear y le dijo: no digas que eres un niño, que por eso no puedes profetizar, porque desde que estabas en el vientre de tu madre yo te di como profeta a las naciones, y ahora voy a tocar tu boca para que la palabra que yo te dé, esa será la que le vas a soltar al pueblo. Jeremías no era de esos profetas que le hablaba de pruebas a los pobres y a los ricos les hablaba de bendición. Esos son los profetas de las pulgas que tenemos hoy en día, que al que ven lleno de joyas le hablan de prosperidad, le profetizan cielos abiertos, le profetizan carros, le profetizan puertas abiertas. Al que ven todo chuco, así como el que tenés a la par, pero como anda de metido buscando profetas para que le alegren el día, porque no ora, no lee la Biblia. Parecen Saúl buscando a todo lado quien le habla bonito, y cuando Dios le habla y lo enfrenta y el carácter del profeta lo enfrenta, se hacen los locos y le echan la culpa a los demás. Por eso es que al que no quiere oír a Dios, vendrá el día que sí lo va a querer oír y será demasiado tarde. Aquel que hoy se enoja, aquel que hoy hace caso omiso, aquel que hoy se hace el que ignora, aquel que ahora engaveta, archiva, el que hace a un lado, el que quema, el que tira por ahí la palabra, viene un día en que vas a querer escuchar y no habrá palabra para ti. Jeremías era un profeta que estaba bien claro. Estaba bien claro a quién le servía y estaba bien claro los pasos que tenía que dar. Así que estoy hablando de que todos los que conocían el ministerio de Jeremías sabían que este no andaba jugando, pues, que este no andaba inventando ni andaba bromeando. Así que lo que él decía había que obedecerlo, porque era palabra, era orden de Dios. Pero qué cosa la que pasa en este capítulo. Jeremías es enviado de parte de Dios a un grupo de personas, a unas familias que vivían entre los israelitas, que se les conocía como los recabitas, porque su antecesor era Recabo, y ahora a ellos se les llamaba los recabitas. Y era notorio el comportamiento de ellos, era conocido. No bebían vino. Si no bebían vino normal, imagínense vino embriagante. Y no habían construido casas, vivían como nómadas, porque así les había ordenado su antecesor. Y esto se lo pasaron de generación a generación. Ni uno de ellos, ni uno del clan de los recabitas llegó a cansarse y a decir: hey, actualicémonos, hombre, actualicémonos, ya agarremos algo de lo moderno. Ni uno de ellos. Habían pasado desde que Recabo le dijo a su hijo Jonadab: no quiero que beban vino, ni tú ni tus descendientes. Pásale la noticia a todo el cipote que vaya pariendo tu mujer. Nadie va a beber vino aquí en esta familia, en este clan. Desde que se dio esa orden hasta que estamos en este capítulo y Jeremías lo visita, han pasado 400 años aproximadamente. Bastante tiempo, hermano, como para que a los 100 años se hubiera desaparecido, se hubiera eclipsado aquella orden de un hombre
No, hombre, si yo tomo el vino como refresco, pero qué locura de nuestros antepasados. Es que los viejitos, vamos, pero habían pasado 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, y ni uno del clan de los recabitas había faltado a la orden que había dado su antecesor. Y ahora que han pasado 400 años, se topan con un profeta de Dios. Y el profeta de Dios los invita a beber vino, que era el que tenía que felicitarlos y decirle: bravo, veo que ustedes están con todo. Pero no, es el profeta Jeremías, un hombre serio, el que llega donde ellos y le dice: acompáñenme al templo. ¿Y más dónde, hermano? Y para que vea que es de Dios lo que le he dicho, hermano Felipe, nos vamos a ir a echar la cerveza al templo, para que vea que aquí no estamos bromeando. Y se lo llevó al templo, porque así le ordenó el Señor. Y Jeremías les dijo: ¿me pueden acompañar, muchachos? Y fueron todos los líderes del clan de los recabitas. Y dijeron: Jeremías tiene una palabra de Dios para nosotros. Este es un hombre de Dios. A Jeremías hasta yo le hubiera pedido oración, hermano. Aunque me hubiera dicho antes de predicar: Israel, preguntá por la senda antigua, dejá de andar contando chistes y predicar la verdadera palabra. Aunque me hubiera dicho esa profecía, a Jeremías yo lo busco para que me eche una palabra profética. Aunque me hubiera dicho: si te volvés tu furufo en el ministerio Israel, te vas a podrir como un cinto nuevo que se lleva las aguas y se deja abandonado ahí en las peñas. Y con el tiempo el agua pudre el cinto aunque haya estado nuevo. Así te voy a podrir el orgullo si te volvés tu furufo en el ministerio. Porque esa es la profecía, esa es la profecía de Jeremías. Dios le bendiga, hermano. Amén. Puede orar por mí. Ustedes que les gusta meter la cabeza, miren para acá. Puede orar por mí. Ah, sí. Mira, sinvergüenza, ni con lejía ni con jabón se te va a quitar tu pecado. No creas que por revestirte en el culto ni por danzar en la iglesia el Señor ya va a pasar por alto tu pecado. Tenés que arrepentirte y soltar, dejar de ser sinvergüenza. Esas serán las profecías de Jeremías. ¿Me están oyendo? Ustedes tienen cara que nunca se han topado con un profeta de Dios. Ustedes se han topado con el que le regalan $5. Ustedes se han topado con aquel que le regalan comidita. Y por eso es que siempre les habla. ¿Y por qué están callados, pues? ¿Ah? ¿Por qué están callados, babies? El hermano Israel como odia a los profetas. Y entonces, ¿para qué voy a estar predicando usted? ¿Cómo cree que voy a estar rodeando lo que es del Espíritu Santo? Lo que pasa es que mucha chuma loca tenemos en la actualidad. Gente que ni se congrega y anda profetizando. ¿Me están oyendo? Gente que está en adulterio y profetizando. Y todavía, ¿quién es más dundo, hermano? Si el que profetiza en pecado o el otro loco que mete la cabeza y deja que lo manoseen todo. Así va a estar esta prédica. Así va a estar esta prédica, como que tienen sueño. Pues a mí me vale, fíjense. Porque tenemos que aprender de lo que la Biblia nos enseña. Y tenemos que aprender a respetar a Dios. El que respeta a Dios, el que camina en obediencia delante del Señor, no necesita una palabra extra, a no ser que Dios se la quiera mandar. Pero no necesita andar buscando. El que camina en rectitud no necesita buscar añadidura. El que camina en fidelidad no necesita buscar que le digan algo extra, porque la palabra de Dios lo es todo. Alguien bendice el nombre del Señor. Entonces, ¿quién no va a ir al templo acompañando a Jeremías? ¿Me acompañan al templo, hermano recabita? Claro que sí. Este es el hombre de Dios, el profeta que está usando Dios
en este tiempo, el que no le ha tenido miedo a los sacerdotes hipócritas de Israel, en la actualidad el que no le ha tenido ni miedo al rey Joacín, no hombre, ¿cómo no voy a acompañar a Jeremías? Y allá se fueron los recabitas. Ellos esperaban un culto de gloria, ellos esperaban un culto de poder, ellos esperaban una administración de derramamiento. Pero de repente Jeremías prepara una mesa, agarra una jarra y empieza a echarle a unos vasos vino. Y los recabitas se vuelven a ver entre ellos. Ya les habían ofrecido, pero lo que les habían ofrecido era por picardía. Que si te gusta más de alguno de esos locos vecinos, mira vos, si Recab ya está muerto y vos todavía aquí con ganas, mira qué rico. Ya les habían ofrecido quizás en son de burla, pero ahora el que les va a ofrecer es alguien serio, que tiene palabra de Dios. Y es más, tanta era la seriedad de Jeremías, porque era Dios quien le había ordenado hacer aquello. Repito, en la lectura no se nos muestra que Jeremías le diga: así dice Jehová, beban vino. Sino que Jeremías se limita, y después que llena los vasos de vino, le dice: hermanos recabitas, si los hice venir al templo, no es porque voy a orar para una profecía, es porque quiero que nos echemos un vasito de vino. Tranquilo. Es Jeremías quien lo está diciendo. Es Jeremías, un hombre serio. Ah, bueno, pero si es el pastor graduado el que nos está invitando a una copita, no hay problema. Él sabe por qué Dios se lo ha ordenado. Pero la sorpresa que se lleva Jeremías es que a una voz todos dijeron: no. No le dijeron: no podemos beber, le dijeron: no bebemos. Porque decirle no podemos beber, aunque no sé, no podemos beber, porque ese no podemos beber es para ponerse a la. Pero aquellos dijeron: no bebemos. Y me imagino a Jeremías con una sonrisa y sonriéndose por dentro. Sí, pero ¿cuál es el pecado? Esto no lleva nada embriagante, muchachos. Tomen un poquito. Tomen un poquito. Y aquellos volvieron a decir: no bebemos vino. Desde que nuestro antepasado ordenó que no bebiéramos vino y nos dio otras indicaciones, las hemos obedecido todas hasta el día de hoy. Y Jeremías se les queda viendo y les dice: ¿seguro que no van a beber vino? No vamos a beber, no vamos a beber. Es una orden que tenemos y la hemos cumplido hasta ahora, y la vamos a mantener siempre. Pues sí, pero tomen, hombre. Miren, Jeremías les está ofreciendo vino, lo ofrezca quien lo ofrezca. En esta sí no podemos, hermano Jeremías. Lo respetamos como hombre de Dios, lo admiramos como hombre de Dios, pero esto que usted nos está ofreciendo nos está incomodando y lamentablemente no está dejándolo bien presentado ante nosotros, esto que usted está haciendo. Porque nosotros no bebemos vino, y va a gastar su tiempo y diga lo que usted quiera decir, pero no bebemos vino. La Biblia dice que Jeremías se sorprendió y dijo Jeremías en su interior: pero qué pueblo más obediente es este, qué pueblo más fiel es este. ¡Aleluya! En ese momento viene la voz de Jehová y le dice: Jeremías,
muchos del pueblo de Israel se dieron cuenta que trajiste a los recabitas y van a preguntar para qué los trajiste, y se van a enterar que para ofrecerle vino los habías traído, y se van a enterar que ellos no quisieron beber vino. Así que cuando salgas del templo, reúne a todo el pueblo y dile las siguientes palabras: este clan, este pueblo, este remanente, los recabitas, han estado obedeciendo por 400 años y no se les ve plante que quieran desobedecer. Han estado obedeciendo por 400 años la palabra de un hombre que ya se murió, que ya no lo ve, que ya no lo va a estar regañando, que ya no lo va a estar castigando por desobediente. Es más, ni a su tatarabuelo conocen estos. Solo han sabido que de generación en generación han venido diciéndole: no vamos a beber vino, en nuestro clan no se bebe vino. Y han pasado 400 años y estos siguen obedeciendo el mandamiento de un hombre. Así dice Jehová, pueblo de Dios, dice Jeremías. ¿Cómo es posible que estos se mantengan fieles ante el mandamiento de un hombre que ya no los puede ver? Y a ustedes yo les he hablado por profeta, les he dado mi ley por profeta, les he dado mi palabra una y otra vez, y ustedes siempre me desobedecen, ustedes siempre me dan la espalda, ustedes siempre hacen lo que quieren, ustedes siempre cumplen su capricho, ustedes siempre desobedecen mi ley, y yo los estoy observando, dice el Señor. Alabado sea la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! Y esa era la razón por la que Dios le llevó a Jeremías a hacer aquello con los recabitas, porque quería darles una lección a los israelitas, al pueblo de Dios, de que aquellos habían obedecido el mandamiento de un hombre que ya ni estaba entre ellos. Pero el pueblo de Israel se daba el lujo de desobedecer el mandato de Dios. Y si no fuera porque Dios estaba entre Israel, hace rato sus enemigos los hubieran desaparecido. Pero era la presencia de Dios la que cuidaba a Israel. Como dijo en uno de sus momentos más tristes Jeremías, porque Jeremías lo entendió, lo reconoció, lo sabía. Y en un momento en que lloraba a mares, mirando a Jerusalén incendiada, mirando el templo destruido y saqueado por el rey Nabucodonosor, y Jeremías tiene que escribir el libro de Lamentaciones, pero vio que allá iban los príncipes cautivos. No todos habían sido masacrados. A los que les tuvo que pasar la factura, Dios se las pasó. Pero a los demás, a los jóvenes, a los que todavía guardaban temor, allá los llevaban cautivos. Y Jeremías sabía que la misericordia de Dios era tan grande que después de pasar esos 70 años de castigo, iba a regresar, aunque sea un remanente, y con un pequeño remanente que todavía respetara a Dios, Israel iba a volver a formarse como nación. Por eso es que en Lamentaciones dice Jeremías: no hemos sido consumidos porque seamos sabios, no hemos sido consumidos porque seamos fuertes, no hemos sido consumidos porque las podamos, no hemos sido consumidos por nuestro ejército, por la espada de nuestros valientes. Si no hemos sido consumidos es porque nuevas son cada mañana la misericordia del Señor. Si no hemos sido si no hemos sido consumidos es porque nunca decayó su misericordia. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Sabe qué es lo triste? ¿Sabe qué es lo triste de este tiempo que vivimos? Estoy predicando este mensaje el 14 de marzo del 2025. ¿Sabe qué es lo triste? Que hay mucha gente después de una predicación corriendo a abrazar el mundo
porque esa fue la enseñanza que recibieron. Esa fue la prédica que les dieron después de salir del culto, corriendo a hacer el pecado, porque esa fue la predicación que les estuvieron dando, que no había problema, que un desliz no era para tanto, que no hay que ser legalista, tan extremista. Así le llaman hoy a las predicaciones donde todavía Dios trata con su pueblo, donde todavía Dios habla a su pueblo. Pero estos perversos ni son profetas, ni los ha mandado Dios, pero están agarrando la Biblia para torcer al pueblo, para desviar al pueblo de la verdad. Tenemos tantos evangélicos con Biblia en mano que no pueden discernir entre lo santo y lo profano. Tenemos tantos evangélicos que no pueden discernir entre lo inmundo y lo que está agradando a Dios. Tenemos evangélicos que parecen ciegos, liderados por ciegos, como dijo Jesús, que caminan a tientas, que no saben ni por dónde van, que a lo bueno le llaman malo, que a lo del mundo le llaman bueno, a la santidad le llaman legalismo, le llaman extremismo o extremistas. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Dentro de los templos evangélicos, hombres perversos que Dios nunca los nombró ni pastores, ni profetas, ni nada por el estilo, pero se paran en un púlpito creyendo que por un estudio que han tenido de 4 años de teología, ya ellos tienen la revelación. La revelación no lo dan los institutos, la revelación la tiene el Espíritu Santo. Y a los hombres que el Espíritu Santo respalda, de su boca saldrá palabra sabia, palabra con autoridad, palabra que confronte, palabra que debilite la carne, pero que fortalezca el alma. A los hombres que los ha puesto el diablo en la plataforma, la palabra que salga de ellos debilitará tu alma y fortalecerá la carne. Que el Señor reprenda esa astucia, esa mafia dentro del evangelio. Queremos profetas de Dios que fortalezcan nuestra alma, que cuando abran la boca el Espíritu de Dios la haya llenado, para que lo que venga hacia nuestra vida sea una palabra que forme carácter, que forme cristiano santo. ¡Aleluya! Alabado sea la gloria del Señor. Tomen vino, le dice Jeremías. No vamos a beber vino, porque no bebemos vino. Hermano, guardando el mandamiento de un hombre y el pueblo de Dios haciendo a un lado el mandamiento de Dios. Por eso es que cuando empezamos a leer el verso 35, se nos presenta el rey que está en ese momento, es Joacín. Y este fue uno de los reyes perversos que hubo en los días de Jeremías. Un rey muy apartado de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Un rey que fue moldeado por los sacerdotes hipócritas de ese tiempo a llevar un estilo de gobierno así, hipócrita también. Porque a Jeremías lo metían en cisternas donde no había ni agua, sino que lodo, por la forma en la que él profetizaba. Y le tiraban pedazos de pan, y le tiraban ahí agua. Hasta la cisterna, cuando le tiraban el agua, mucha se caía. El poquito que quedaba, ese era el poquito que bebía el profeta. Por eso es que el rey Acab dijo de Micaías: ténganlo con pan y agua de angustia hasta que yo regrese. Y Micaías le suelta el último grito: si llegas a regresar vivo,
entonces Jehová no ha hablado por mí. Aleluya. Esos hombres es a los que se les tenía miedo. Miedo de respeto, sabiendo que cargaban presencia de Dios. ¿Me están escuchando? Hoy la gente le rinde pleitesía a predicadores sinvergüenzas, predicadores que no cargan ni una gota de la presencia de Dios, predicadores formados por libros, por comentaristas, predicadores que su inspiración son otros predicadores. Y no hablo para tomar un buen ejemplo, sino para andar cazando boquecos, cazando predicaciones, porque no tienen intimidad con Dios. Gente que le rinde pleitesía, que le llaman hombre de Dios, al igual que los perversos del pueblo le dijeron a Herodes: este está hablando como Dios, voz de Dios. Este no es hombre, este tiene voz de Dios. Y Herodes se pegó la gran cuerda que le dieron. Se echó la cuerda Herodes, vestido de ropa elegante y saludando al pueblo. Hola, mis amados. Y ni lo dejaron terminar el saludo cuando le aplaudieron y vitorearon y le gritaron, porque habían llegado para que les hiciera favores como gobernante. Así es que ya ahí ellos llevaban el plan. Diga lo que diga este loco, saludémoslo, aplaudámoslo y vamos a decirle: voz de Dios y no de hombre, que el que está hablando es Dios y no un hombre. Entonces le dieron cuerda al pobre Herodes, y cuando él saludó, todo mundo dijo: Dios está hablando, esa es la voz de Dios y no la voz de Herodes. Y entonces le dieron cuerda al pobre que no le dio la gloria a Dios. Por eso es que una semana se tardó en morir, comido por gusanos, dice la Biblia. Porque el hombre debe de recordar que la gloria solo le pertenece al Altísimo. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Pero así tenemos gente loca. Así tenemos gente loca en la actualidad. Gente que dice: Dios está hablando. ¿Cómo Dios te va a decir algo que te facilite las cosas del mundo? Por eso es que en la sana doctrina, eso que el pueblo le dijo terapiando a Herodes, aquí le vamos a dar vuelta a nosotros. Aquí lo vamos a convertir no en un halago, porque el pueblo lo gritó halagando a Herodes. Aquí nosotros lo vamos a convertir en una demanda. ¿Me oyeron? Lo vamos a convertir en una demanda. Aquí tenemos que demandar que sea Dios el que hable. Queremos voz de Dios y no de hombre. Que sea el Espíritu Santo usando al instrumento que lo ha buscado, que se ha llenado de él. El predicador no puede andar a la mitad. El predicador no puede andar medio lleno. El predicador tiene que andar rebosando. El predicador tiene que su copa estar rebosando. Por eso es que hay predicaciones que no impactan, que no tocan, que son leídas, que ahí van parafraseando, mezclando, tatarareando. No, el hombre de Dios debe de ser una copa que esté rebosando, para que al subir a la plataforma el pueblo oiga la voz de Dios. El pueblo oiga cuál es la ley de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. No vamos a beber vino, Jeremías. No sé qué puedas pensar de nosotros, pero nos vamos a mantener en el mandato de nuestro antepasado. Jeremías da un aplauso y se va donde el pueblo y le dice: miren, estos cuidando el mandamiento de un hombre, y ustedes qué han hecho con el mandamiento de Dios. Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso el corazón casi se le para a Saúl cuando el profeta Samuel le dice: el que es la gloria de Israel no mentirá. Él te ha desechado y eres desechado, papá. Y el que es la gloria de Israel no mentirá. Jeremías le dice: estos cuidando el mandamiento de un hombre, ¿y ustedes qué han hecho con el mandamiento de Dios? ¿Qué han hecho con la palabra de Dios? El rey Joacín sabe qué hizo. Estamos aquí en el capítulo 35.
Pero en el siguiente capítulo, mire usted, le voy a mostrar, ya que aquí lo vi. Aquí lo vi cerca. Capítulo 36. ¿Lo tiene? Solo va a caminar un pedacito y se pasa al siguiente capítulo. Verso 21. Luego el rey envió al judío, a Yehudí, a buscar el rollo. Y el judío lo sacó de la habitación de Elisama y lo leyó al rey con los funcionarios presentes. Era avanzado el otoño, verso 22 del capítulo 36. Era avanzado el otoño, así que el rey estaba en el cuarto del palacio acondicionado para el invierno, sentado junto a un brasero para calentarse. Cada vez que Yehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey tomaba un cuchillo y cortaba esa sección del rollo, luego lo lanzaba al fuego, sección por sección, hasta que quemó todo el rollo. Ni el rey ni sus asistentes, verso 24, ni el rey ni sus asistentes mostraron ninguna señal de temor o arrepentimiento ante lo que habían oído, aun cuando el Natán de Laías y Gemaría, 3 de todos los que estaban ahí, solo 3 le suplicaron al rey que no quemara el rollo, pero él no les hizo caso. Entonces el rey mandó a su hijo Gemael, a Seraías, hijo de Ariel, y a Selemaías, hijo de Abdel, para que arrestaran ¿a quién? A Baruch, a Jeremías, pero el Señor los había escondido. ¿Alguien dice amén? Mira cómo se vivía. Mira cómo se vivía, hermano. Por eso es que no nos va muy bien a los que predicamos la sana doctrina. Hasta los pijullos que están con nosotros les va a entrar diarrea, hermanos. Hablo de los zanates que hay entre nosotros. Los que son ovejas, gloria a Dios, me deleito con ustedes. ¿A qué rollo está haciendo aquí referencia? En el capítulo 36, Dios le dice a Jeremías: escribe en un rollo todas las profecías que te he dado contra Israel, contra Judá, contra el rey, contra el pueblo, contra los príncipes, contra. Ninguna profecía a favor. En ese rollo no iba ninguna profecía a favor. Porque hay 2 clases de profecía: la que te habla bonito y la que te ofende. ¿Cuál le gusta a usted? Hey, miren para acá pues. ¿Usted cree que no he orado para que no tengan sueño? A los que nos están sintonizando, estamos en una vigilia. Viera que esto está pesado usted. Esto está pesado. Si les vieran la cara a estos guerreros, algunos hasta la espada han perdido, están todos atarantados, como se despertó Pedro en la transfiguración. ¿Cuál profecía te gusta? ¿La que te habla bonito o la que te ofende? ¿La que habla feo? Escribe todas las profecías que te he dado contra este pueblo. Y vino Jeremías y escribió en un rollo. Tenía un subsecretario, Baruch. Y también pon esta profecía, y pon este juicio, y pon esta profecía, y pon este juicio. Señor, ya lo tengo. Ve al templo y léela en el templo. Y Jeremías le dice al Señor: pero tú sabes que no me dejan entrar al templo. Si me ven llegar, me van a agarrar y me van a capturar. No puedo entrar al templo, Señor. Acuérdense que aquí en el capítulo 35, ¿qué mandaron a hacer? ¿Qué mandó a hacer Joacín? Que hicieran con Jeremías y Baruch. En el capítulo 36, ¿qué es lo que manda hacer el rey? Que lo capturen, que lo arresten. Entonces, desde el capítulo 6 o el capítulo 7, donde Jeremías se fue a poner al portón de la iglesia y a todo el que entró le dijo: hey, sinvergüenza, preguntá por la senda antigua, hombre. Y entraron los músicos: hey, dejen de andar tocando música mundana ustedes.
Respeten los instrumentos del Señor. Pregunten por la senda antigua. Al grupo de danza: ey bichitas, ey cipotas, patojas, ey pibes, dejen de andar bailando en el templo. Pregunten por la senda antigua, hombre. A los recasados: ey viejo sinvergüenza, anda a buscar tu verdadera vieja. Preguntad por la senda antigua. Entonces el profeta se fue a poner en el portón del templo, y al pastor que se bajó del camello último modelo con la tercer vieja: pastor sinvergüenza, pregunta por la senda antigua. Entonces dijeron a Jeremías: no lo volvemos a dejar entrar al templo. Así como han dicho varias comitivas, varios cleros religiosos en El Salvador: no inviten a Israel González, se me va a acabar mi ministerio usted si no me invitan. Pobres bestias. El Señor perro lo llamó. No le den los santos a los perros. Por eso es que cuando me invita a una filial, yo le digo: asegúrese bien que los perros de la central no quieren que yo vaya a las filiales. No, hermano, pero ellos son ellos, me dicen. Aquí nosotros amamos la palabra de Dios. Bueno, si es así, montemos ese evento y que corra la palabra y que sea glorificada. Aleluya. Ahora, desde entonces no dejaban entrar a Jeremías. Y ahora que lleven un rollo, toda la profecía, todos los juicios, a recordárselo, entonces Jeremías no puede entrar al templo. Pero Jeremías le dice a Baruch: yo no puedo entrar al templo porque tengo prohibida la entrada al templo, pero tú sí puedes entrar, Baruch. Toma este rollo, llévalo por ahí escondidito. Ahorita sí, que sea Biblia de bolsillo para que no te vean. Ahora va a haber ayuno, te metes al templo y buscas pararte en medio. Y cuando ya estés en el templo, te subes a una silla y empezás a gritar y leer la profecía. Y así hizo Baruch. Como Jeremías no podía entrar, pero Baruch sí, y se metió con el rollo al templo. Y cuando está leyendo las profecías y termina de leer el rollo, ahí estaban estos tres que menciona la Biblia, que le dijeron al rey que no quemara: el Natán, de Alía y Gemaría. Ahí estaban y llaman a Baruch y le dicen: ¿quién te dio esta profecía? Jeremías. Él me las dictaba y yo las escribía. Se las tenemos que enseñar al rey, dijeron ellos. Llévenselo pues, si eso es lo que Dios quiere. Sí, le dicen, pero anda, escondete. Anda con Jeremías, Baruch, y te escondes, porque cuando el rey oiga lo que le viene a la casa de él y su familia, se va a levantar, se va a enojar contra Jeremías. Y Baruch sale y le dice a Jeremías: ya la solté, corre, vámonos a una cueva. Y se fueron a esconder, aleluya. Y aquí llegamos a donde al rey le dice: mira, el profeta Jeremías mandó este rollo. Y cuando leían uno, arrancaba y lo metía al fuego, y arrancaba otro hasta que quemó todo el rollo. Solo estos tres varones le dijeron: no, mi señor, no queme el rollo. Hay muchos pastores que ya quemaron la Biblia, aunque la sigan usando. Hay muchos pastores que no han tenido necesidad de arrancarle páginas. ¿Qué sentirían ustedes si viéramos a alguien arrancarle páginas a la Biblia? Yo no sé, yo me le fuera encima, hermano. No sé si viera a alguien aquí que de repente alguno de ustedes se volviera loco. Lo agarro del pelo y lo amarro ahí en la silla hasta que se acabe la vigilia. Pero es lo mismo que se debe de hacer con estos pastores, que aunque no le han arrancado hojas literalmente, pero la palabra de Dios ya la mutilaron, la palabra de Dios ya la cortaron, la palabra de Dios ya la quemaron. Hombres impíos en la plataforma tratando de dirigir al pueblo cuando ellos están más ciegos que el diablo. Cautivos hablando de libertad, hombres sin unción hablando del Espíritu Santo, hombres que no tienen derramamiento del Espíritu hablando de la presencia de Dios, porque ya mutilaron, ya cortaron, hicieron pedazo la palabra. Y la basura que hoy predican la aplaude la chusma que está ahí, porque eso ya no son ovejas ni corderos, son cabras. Aleluya. Pero todavía hay tres, como el Natán de la Ía y Gemaría,
que aunque sea en su corazón dice: no, no, pastor, porque ha subido a esos paganos al altar, porque ha subido a esos músicos paganos al altar. Si aquí no cuenta que sea famoso, la gloria de Dios viene con los que adoran en espíritu y en verdad. Hay gente que todavía grita, aunque ya no pueda alzar la voz, pero en su interior dice: así no fue como inició esta misión, así no fue como Dios nos levantó. Si Dios nos prosperó, es para que lleváramos la sana doctrina a todas las iglesias, a todo el planeta. Pero ¿qué es lo que está pasando? Porque el pastor está permitiendo el pecado, el mundo en la iglesia, porque ya mutilaron la palabra. Pero todavía hay 3 viejitos que se acuerdan cómo fueron los primeros cultos en la casita donde inició esa obra, pero ya no tienen fuerza en su voz. No les queda otra que solo faltar a los cultos, y está haciendo bien. Usted que no tiene donde más congregarse, pero no vaya los días que celebren fiesta mundana, no vaya. Alguien debe de protestar con su ausencia. No vaya. Cuando en su iglesia, que nació bajo la santidad y el derramamiento del Espíritu, ahora celebren el Día de la Madre, no vaya. Aunque le diga que le tienen un regalo, no vaya. Proteste aunque sea con su ausencia, porque si usted abre la boca le van a llamar santulón. Pastores que han mutilado la Biblia, la palabra de Dios, en su corazón, aunque literalmente la abracen y digan: este libro es sagrado, mentiroso. Les pasa la del sacerdote Elí, que cuando le dijeron: el arca del pacto ha sido secuestrada, ¡ay, no aguanto esa noticia! Y se fue para atrás y se mató. Cualquiera que hubiera estado ahí hubiera dicho: este hombre respetaba el arca del pacto. Mentira, mentira, mentira. Si lo hubiera respetado, no hubiera dejado que sus hijos, aunque fueran sus hijos, no hubiera dejado que hombres impíos tocaran lo sagrado de la nación de Israel. Mentirosos, hipócritas. Cuando vean que lleven un predicador con la camisa de fuera, aunque venga de la Antártida, famoso, lleno de joyas, si en la iglesia no se permitió eso al principio, levántese y váyase para su casa y ponga la 107.9 FM y oiga palabra de Dios. Ponga la 1120 AM, la 1630 AM, ponga la 90.9 FM, la 90.5 FM. Sálgase de esos nightclubs. Alabado sea la gloria del Señor. Por eso es que se nos menciona el nombre del rey, porque él quemó la palabra, el rollo. Ay, muchachos, ¿cuál es el miedo de todos ustedes? ¿Cuál es el miedo? Miren, ahí está. ¿Cuál es el miedo? Y además, ¿saben qué? Vayan a buscarme a Jeremías y a Baruch. Yo ya no podré entrar a muchos templos. ¿Y ganaron los pastores perversos? No, no, no pudieron ganar. Chirolones, cebosos, no pudieron ganar, porque la gente ya no me va a ver en los altares de ustedes, pero me tiene ahí en la casa, a través de la radio. Y no es que la gente me quiera tener a mí, estoy hablando de la palabra. Estoy hablando de la palabra. Nosotros somos peor que un gusano sin la presencia de Dios. El hombre sin Dios es menos que la nada. Estoy hablando de la palabra, porque a Dios no le cierra la boca a nadie. Aunque los grandulotes, los lideritos ya no quieran oír palabra, pero si hay gente que la quiere oír, Dios va a seguir hablando. Y Dios no tiene problema en llegar a los que quieran oír la ley de Dios todavía. Siento el poder de Dios en esta hora. Aleluya. Son las 12:10, hermano. Algunos ya se les hinchó el cachete derecho.
Pero no es porque estén bravos, es que así se transforman cuando hacen vigilia. Pero estamos oyendo palabra de Dios. Y esta palabra no vuelve vacía. Ahí va quedando grabada. Ahí va quedando grabada. Por eso es que de repente usted ni sabe de dónde sacó fuerza. Es que la palabra es una espada de dos filos. Por eso es que de repente usted no sabe ni cómo sacó esa expresión. Es que hay dominio propio a través de la palabra. Nos da dominio propio. Alabado sea la gloria del Señor. Dios no los ha mandado, pero hay muchos que van a querer usar el nombre de Dios como para decir: no hay problema, hermano. Antes nosotros atacábamos esto. Es ridículo oír a un pastor que antes fue sana doctrina y ahora dice: yo quiero pedirle perdón a las hermanas porque las ataqué por mucho tiempo. Yo quiero pedirle perdón a las hermanas porque las ataqué por mucho tiempo por la forma en la que vestían. De verdad, perdónenme por haber sido legalista. ¿Sabe qué está diciendo en otras palabras? Que aunque no las diga, pero yo se las interpreto, esas lenguas locas. Yo le traduzco el idioma porque no son lenguas. ¿Sabe qué está diciendo? Hermanas, el diablo me violó, ando embarazado y voy a tener un hijo del diablo. Eso están diciendo. Ando bien trasteado por Satanás. Soy amante del diablo. Porque hoy ya no predico sana doctrina. El verdadero sana doctrina no sube a un púlpito a tirarle a nadie. A nadie. Sube a predicar la palabra de Dios. Estas bestias que hoy se andan disculpando, discúlpenme por haberles tirado, entonces nunca fueron de Dios. Por eso es que el diablo los trasteó y hoy son amantes de Satanás. No existe. Por la palabra no se puede pedir perdón. Por la palabra se da gracias al Dios que la ha mandado para restaurarnos. Pero hay algo que Dios demanda en esta enseñanza de los recabitas, y es que la palabra de Dios se valora. La palabra de Dios se debe de obedecer. A mí me da tristeza cuando ya me llaman para pedirme un consejo cuando se los ha revolcado el diablo. Da tristeza, porque no han obedecido la palabra. No quisieron obedecer la palabra. Y Dios les pone de ejemplo a un clan, a una tribu, a un grupo de personas que habían obedecido fielmente por 400 años. Y ya que esto sale en la Biblia, esos así murieron, obedeciendo el mandamiento de un hombre. Y a nosotros nos cuesta obedecer la palabra de Dios. Dígame qué frutos estaban recibiendo. ¿Qué frutos estaban recibiendo de Recab todos sus descendientes? Nada. Solo el mensaje transmitido de generación en generación. No hay que beber vino. Tal vez pusieron alguna causa que pudo haber producido el vino, como los sabios escribían: ya el hombre alegre por el vino hace cosas indebidas. Puede ser que algo se imaginaran, y de tanto probar vino normal iban a terminar con vino embriagante. Así que aquel hombre se propuso que en su familia, en sus descendientes, no se bebiera vino. Y por 400 años, cuando ya está en su ministerio profético Jeremías, se encuentra con este grupo que fielmente ha obedecido esa orden de un hombre, y ahí confronta a Dios a su pueblo. Y ustedes mi palabra no la han podido abrazar, no han podido permanecer obedientes a mi palabra. Y esto que yo les mando un profeta y otro profeta, y les mando otro profeta y les mando, porque Dios cuida con el profeta la palabra que le va a dar al pueblo. De esta manera Dios está cuidando. En Jeremías 36, ¿qué le dice Jehová a Jeremías?
lee la profecía, tal vez el pueblo se arrepienta y yo no tenga que castigarlo. Dios, a través de la palabra que manda dura con el profeta, con el predicador, es porque Dios está gastando ese cartucho para que nosotros reaccionemos, para que nos demos cuenta. Mira, si hay gente que le es fiel a un hombre, ¿cómo no le vamos a ser fieles nosotros al Dios que ha tenido misericordia? Si hay gente que es fiel, aleluya, a algo en su familia, en su casa, ¿cómo no le vamos a ser fiel nosotros al Dios que nos ha llamado a formar parte de su pueblo? Alguien grita gloria a Dios. Aleluya. Y hay algo más, hermano. Dice la Biblia que estos hombres, bueno, ¿qué más evidencia? Si cuando aparece Jeremías han pasado 400 años desde que Recab ordenó a su primer hijo: no vino, no vamos a tomar vino. Y luego se lo dijeron al nieto de Recab, y luego al otro nieto, y así y pasaron 400 años. ¿Qué significa eso? Miren para acá, que ellos transmitieron la ordenanza a sus hijos, a su descendencia. ¿Me están escuchando? ¿Qué le vamos a heredar nosotros a las nuevas generaciones? ¿Qué le vamos a heredar nosotros a las nuevas generaciones? ¿Hace cuánto entró el mensaje aquí a Centroamérica? ¿Hace cuánto entró el evangelio? Hace como 115 años. No tengo el dato exacto, pero ya pasamos los 100. Yo creo que los años de los antidiluvianos tenemos ya 120 años. Pero ya pasamos de los 100 años que entró el evangelio al Salvador, pues. Al Salvador. ¿Y cómo fueron los primeros cristianos hace 100 años? ¿Sabía usted que toda denominación que entró cristiana aquí a El Salvador, las hermanas se cubrían la cabeza? Toda. Yo he ido a visitar algunas iglesias donde me dicen: hermano, queremos tenerlo en la iglesia tal. ¿Cuál? ¿Iglesia tal? Sí, de esa iglesia. Pero ya me oyeron predicar. Sí, no, por eso lo estamos invitando. Bueno, y como el concepto que se tiene de esas iglesias es que las hermanas en pantalón, maquilladas, y los hermanos en licras, en short, en bermudas, en tangas pastorales. Pero cuando llego a esos lugares, las hermanas todas con señal. Qué raro aquí. Y salgo a ver el nombre de la iglesia, iglesia tal. Pero es que se supone que estas no se cubren ni se visten así ordenadamente en la iglesia. No, pero nosotros somos de la iglesia, esta entró hace muchos años. Entonces los primeros cristianos, ¿qué evangelio? ¿Cómo eran los frutos de ellos? ¿Qué nos han heredado? No voy a hablar de hace 100 años, pues, sino del evangelio que nos heredó la iglesia primitiva. Un evangelio de santidad, que gracias a Dios, bendito sea Dios, todavía habemos iglesias que seguimos la línea de la iglesia primitiva. Hablo de un evangelio de santidad. Hablo de una predicación de leche no adulterada. Hablo de una predicación que sin santidad nadie verá al Señor. Hablo de la vestimenta de las mujeres y de los hombres con decoro. Hablo de la pureza en la relación sexual para los casados. Hablo de un santo evangelio que lleva las palabras sanas del bendito Maestro Jesús de Nazaret. Todavía vemos iglesia que seguimos esa línea. Seguid la paz y la santidad con todos.
sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios que todavía vemos iglesias con la poquita de vergüenza, porque me da vergüenza que no hay derramamientos como los había en la iglesia primitiva. Me da vergüenza que no hay milagros como los había en la iglesia primitiva. Me da vergüenza que en la oración de nosotros casi no se ve el poder como en la iglesia primitiva. Somos esa iglesia que trata de mantenerse en el sendero de la santidad, pero con lo que es el derramamiento del Espíritu damos un poquito de lástima. Aunque yo no quisiera que fuera el rapto sin ver la gloria de Dios que miraba la iglesia primitiva. No estoy diciendo que no hemos experimentado el poder de Dios. Gracias a Dios hemos sido testigos de que la gloria de Dios nos ministra, que la gloria de Dios desciende cuando le adoramos. Pero todavía falta un poquito más. Todavía falta un poquito más. Alabado sea la gloria del Señor. Pero la iglesia debe de anhelar más que echar fuera demonios y más que sanar enfermos. Debe de procurar que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Que no vayan a dar un paso en falso, que no se vayan a desviar a derecha y a izquierda, sino firme en esta libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor? Entonces, ¿qué vamos a heredarle? ¿Qué vamos a heredar? ¿Cómo va a estar el evangelio dentro de 100 años más, hermano? ¿Cómo van a estar las fiestas rosas en las iglesias, donde ya perdieron el temor de Dios y celebran esas locuras? ¿Cómo van a estar el día de las madres, de los padres, hasta el día de la mujer? No les basta el día de la madre y el día de la mujer. Alguna mujer se está inventando tantos días para el día de la abuela, para que le toquen 3 regalos en el año. El día de las empoderadas, el día de la femina, 5 regalos van ya. ¿Cómo van a estar los cultos dentro de 50 años más si no ha sido el rapto de la iglesia? Si hoy tenemos pastores que dejan a su esposa y se meten con otro varón y forman la iglesia del evangelio del caramelo. Ositos evangélicos. ¿Cómo va a estar el evangelio? ¿Qué vamos a heredar, pues? ¿Qué generación me va a salir santa? Le dice Jehová a Israel en los días de Jeremías. Desde que salieron de Egipto no han hecho sino provocarme a ira. ¿Qué pueblo me va a salir obediente? ¿Qué generación me va a salir obediente? Les he puesto profetas y ni así cambian. Les puse jueces y cuando el juez vivía, ahí estaban medio obedientes. Se moría el juez, le daban la espalda a Dios. Dios los entregaba en manos de sus enemigos, volvían a acordarse que tenían Dios, pedían ayuda, Dios les mandaba a otro juez y así ha venido esto. Creo que hay un pueblo que se ha complacido a Dios y ha sido la iglesia primitiva. Con un poquito de vergüenza lo digo, pero la iglesia primitiva murió en las hogueras cantando, murió en los coliseos adorando a Dios. Salir de la casa hacia un culto en la catacumba era sinónimo que ya no regresaré. Nos van a capturar los soldados, pero no me importa, vamos. Durante 300 años la iglesia torturada, perseguida, vituperada,
desterrada. Y se pararon firmes y nos dejaron un evangelio bonito, el mismo que trajo Cristo. Porque a ellos fue que se les llamó santos, a ellos se les llamó cristianos, a ellos se les llamó creyentes, a ellos se les llamó fieles. ¿Y qué significa ser fiel? El que inicia un trabajo y lo termina. A ellos se les llamó carísimos, a ellos se les llamó hermanos, porque mantenían unidad, no como las bestias de ahora que llevan 3 años y no se hablan en la misma iglesia. Disculpen, no, mire, estamos en vigilia. Oiga los amenes de estos bebos. La iglesia primitiva nos heredó un evangelio poderoso. A Pablo lo perseguían, lo vituperaban, sufrió naufragio, le laceraron, lo dejaron como muerto después que lo apedrearon. Dios lo levantó, lo restauró. Pero cuando llegaba a un lugar se corría la noticia: han llegado a San Salvador los que trastornan al mundo. Han llegado. ¿Por qué? Porque ya se sabía que si lo metían al calabozo más profundo, se ponían a cantarle al Dios de la Biblia, al Cristo del Evangelio, y estos salían cantando de la cárcel, se caían las cadenas. Han llegado los que trastornan al mundo. ¿Por qué? Porque donde ellos hablaban con autoridad, Satanás te ordenó que sueltes ese cuerpo. Los demonios salían huyendo despavoridos. Han llegado los que trastornan el mundo, porque la autoridad de la palabra, el poder, aleluya. No tengo oro ni plata, Pedro y Juan, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate. A mí a menudo me llaman para venir a instalar una clínica de lentes aquí y dar lentes gratis y darle barato a los demás que les guste andar lentes lujosos. Yo les digo: no, voy a sentir vergüenza saber que ahí hay una clínica para ojos. ¿Y dónde está el poder que hay en el evangelio? No, ¿qué vamos a heredar? Imagínense, hoy hay clínicas en muchas iglesias. Es una obra social muy bonita, eso no es pecado. A mí, le digo, me daría vergüenza. Si a alguien le da un dolor aquí o de repente siente algo extraño, póngase la mano y comience a reprender en el nombre de Jesús. Aleluya. Aquí no te puede faltar el respeto el diablo. Y si te llegas a morir en esta silla, ay, hermano, qué dicha. Qué dicha. Para mí, pues, qué dicha. Mira, el que tenés a la par no se quiere ir todavía. Pero qué dicha morir en el templo. Pero si todavía sigue la iglesia, después hospitales van a ser las iglesias, hermano. Ya no van a haber sillas, sino que camillas. Camillas. Todos con suero oyendo el culto. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de que... Imagínense qué cultazo se vio. Ahí estaban todos tranquilos. Ya llegó el Espíritu. Todos estaban normal, pues, como que eran jugados. Ahí estaba el culto normal. Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma, llena. Ya después ya ni saben con qué están aplaudiendo. Ya llegó. Y de repente ven danzando al paralítico entre ellos allá adelante y saltando al paralítico y agarran vida aquellos. Llena mi vida, llena mi ser. Hey, que no es ese el que estaba en la entrada. Sí, pero Pedro y Juan lo han levantado. Qué cultazo se vivió en la iglesia La Hermosa a esa hora. Qué poder hubo en la oración, porque era el tiempo de la oración a las 3 de la tarde. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Qué vamos a heredar nosotros para los que vienen después de nosotros? ¿Cómo va a ser Misión Cristiana Elohim en la predicación? Dentro de 50 años, que ya no es el hermano Israel. Y al que se dormía en la vigilia le quedó la obra.
¿Cómo va a ser? Bueno, hermano, vamos a predicar esta noche, varones. Sé que todos andamos, todos andamos cansaditos, hermano. Todos andamos cansaditos. ¿Cómo va a ser la predicación aquí dentro de 50 años? ¿Cómo van a ser los cultos? ¿Qué alabanzas se van a oír aquí? Solamente yo quería decirte, por si no lo sabías, que la barriga se te ve como sandía. ¿Ah? ¿Qué coros se van a oír aquí? Hay que pararnos firmes. Da buen testimonio en tu colonia. Que el día que se oiga, se murió la hermana tal, la del Elohim, sí, voy a ir a la vela, aunque nunca le hablé aquí. Siempre yo fui tropiezo para esa mujer, pero ella me saludaba, ella siempre me decía que estaba orando por mí. Voy a ir a la vela y te va a venir a ver en el cajón y sabe que diste buen fruto de arrepentimiento. Y tal vez con el tiempo, si esa mujer cambió, porque yo la conozco, hermano, cuando se oye esos testimonios, esta mujer, si ustedes hubieran conocido a esta mujer, si ustedes hubieran conocido a este varón, si hubieran conocido si este de mujer se vestía, este varón, hombre, mírenlo ahora, qué guapote anda. Si ustedes hubieran conocido a esta mujer, a este joven, qué bonito es cuando se oye ese testimonio. Algo ha hecho Dios en esa iglesia, algo hizo Dios. Ese cambio es evidente. ¿Qué vamos a heredarle a los que vienen detrás de nosotros? Tenemos que mostrarle que la palabra de Dios se respeta, para que los que vengan detrás de nosotros lleven esa misma línea, respetando la palabra del Señor, guardándola en su corazón, poniéndola en práctica. Alabado sea la gloria del Señor en esta hora. Vamos a finalizar. Vamos al verso 17 del capítulo 31. Por lo tanto, esto dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Jeremías 35, verso 17. ¿Lo tenemos? Dado que ustedes se niegan a escuchar o responder cuando llamo, enviaré sobre Judá y Jerusalén todos los desastres con los que los amenacé. Verso 18. Entonces Jeremías se dirigió a los recabitas y les dijo: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ustedes han obedecido a su antepasado Jonadab en todos los aspectos y han seguido todas sus instrucciones. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrá descendientes que me sirvan. ¿Alguien dice amén a esa palabra? Mira lo que vale la obediencia. Aquí está más estricto de parte de Dios. Dios está recompensando la obediencia que los recabitas han mostrado a su padre Recab, a su antepasado. Dios lo va a premiar por ser obedientes ante el mandamiento de un hombre. No estoy hablando de que hay que obedecer lo que los hombres digan. No, estamos hablando de un bienestar para la salud de ellos, y lo mantuvieron. Entonces, pero al estar en Jerusalén, también se han mantenido como pueblo de Dios. Lo que el Señor está diciendo: si estos han sido capaces, oiga pues, si estos han sido capaces de obedecer a Recab, pues quiero decirle que entre todos los que busqué en Jerusalén, hay un remanente al que he visto que también ha obedecido mi palabra. Era ilógico
que los recabitas obedecieran a su antepasado Recab y no obedecieran la ley de Dios. Así que entre todos los que estaban en Israel, para vergüenza de los judíos, ahí los recabitas no solo estaban obedeciendo a Recab, habían obedecido la ley de Dios también, habían obedecido a los profetas, ellos se habían mantenido en obediencia, y Dios suelta una palabra y dice: no faltará un descendiente de ellos, aleluya, que me sirva, que esté delante de mí, no faltará. Así es que debemos de sembrar esta semilla a los que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos. Hay que inculcarle a nuestra descendencia, hay que hablarles de la verdad de la palabra. El evangelio no es un juego. Y un día veréis en el altar, verás sirviendo a Dios uno de aquellos que se creía que no iba a venir, pero es que Dios promete bendecir, recompensar la obediencia en su pueblo. Y el pueblo del Señor dice: Padre, he predicado tu palabra. Tu palabra es la única voz de esperanza en esta tierra. Gracias por este privilegio que me has dado de compartir el sermón. Gracias. Te suplico por aquellos que no te conocen. Los reclamo para la salvación en esta hora. Quiero orar en esta madrugada por esa persona que va a arreglar cuentas con Dios. Quiero orar en esta hora. Si entre nosotros hubiera alguien que quiera arreglar cuentas con Dios, quiero orar por su restauración en esta hora. ¿Habrá alguien más que esta noche le diga al Señor: yo te necesito? Esa muchacha que está de gorra, ¿tú estás perseverando? ¿Verdad que no? Quiero orar por tu restauración. ¿Qué más te tiene que pasar para que entiendas que Dios te ha dejado vivir? ¿Qué más te tiene que pasar para que entiendas que Dios te ha dejado vivir? Veo que 4 personas te confunden con alguien. 4 personas vestidas como autoridad te confunden con alguien. Un peligro viene corriendo a pasos agigantados hacia ti. Esta noche Dios te trajo para librarte. La iglesia en oración. Yo no voy a invitar más. Solo le solté lo que Dios me ha dicho y ella va a decidir si quiere salvar o no. Usted que me está sintonizando a través de la radio, 21004066 es el número de WhatsApp que tenemos habilitado aquí. Siento guerra en los aires, hermano. Siento guerra en los aires. Siento guerra en los aires. ¿Me ayuda a orar la iglesia? Siento guerra en los aires. Usted no se desconecte. No nos abandone en lo más recio de la batalla, hombre. Usted que está ahí en casa, ayúdenos a orar. Mire el privilegio que tenemos a esta hora de la madrugada, poner el cielo de fiesta. Siento que hay personas cargadísimas. Hay personas que tienen una carga fuerte y están sintonizando. Hay 4 personas que están sintonizando a través de la radio. Y vamos a dar 2 minutos. Voy a dar 2 minutos en esta hora. 21004066. 21004066, línea de WhatsApp.
que tenemos habilitada. (21004066). Gloria a Dios. 21004066. Línea de WhatsApp. 1 minuto 40 segundos y se acaba este llamado. Quiero orar por su restauración. 1 minuto 30 segundos. 21004066. Hay guerra. Hay guerra en los aires. Viene el momento que tus risas se van a convertir en llanto y te vas a acordar de esta noche. Porque cuando Dios te visita, ay del que no aproveche esa visitación. Ay, ay, ay. 1 minuto 10 segundos. 21004066. Línea de WhatsApp. Llamada directa 2221-4000. Hay personas que ahí están peleando por marcar. Hay demonios que no te van a soltar. Hay un demonio que se ha parado en tus hombros y ha abrazado tu cabeza. Y dice: no lo dejemos que marque el teléfono. No lo dejemos que se levante y vaya al altar. No lo dejemos, porque el diablo sabe que si sales sin Dios, el pecado le autoriza, le abre las puertas, le facilita a él que te quite la vida, porque la paga del pecado es muerte. Vamos al último minuto, iglesia. 21004066. Línea de WhatsApp. ¿Dónde está esa persona inteligente? Si estás en las redes, escribe 3 cosas en un solo texto: nombre, lugar, y diga claramente: yo quiero arreglar cuentas con Dios. Alguien debe de acelerar esa oración. Alguien debe de dar órdenes en el nombre de Jesús. Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que suelte la vida. Vamos, con autoridad. ...45 segundos y cerramos este llamado. Esa persona que está sintonizando, corre para que tu nombre me lo traigan aquí a la plataforma. 21004066. Línea de WhatsApp. Y para llamada directa 2221-4000. Quiero orar por tu restauración en esta hora. Esta es la oportunidad. La puerta está abierta. La puerta está abierta para ti. 30 segundos, se acaba este llamado. 21004066. Línea de WhatsApp. 2221-4000. Llamada directa. ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está esa persona? 20 segundos, se acaba este llamado. Oh, aleluya. Voy a dar por última vez los teléfonos. 21004066. Línea de WhatsApp. Y 2221-4000. Llamada directa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amén. Vamos a hacer la oración de fe. Los que van a arreglar cuentas con Dios, cierren sus ojos y levanten su mano y repitan esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta madrugada te confieso públicamente como Señor y Salvador. Creo que tú eres Dios. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por salvarme. Amén.
Oramos, iglesia, por los que han hecho la oración. Levanten sus manos toda la iglesia. Padre, presentamos las almas que esta madrugada se han salvado. La gloria le pertenece a usted. Rompe cadenas, quebranta todo yugo. Todo espíritu inmundo que se resista a soltarlos sea quemado. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo demonio que se resista sea quemado ahora. Espíritus inmundos que ligan las vidas al diablo son quemados ahora por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por haberles dado la oportunidad y ellos la han aprovechado. Los reclamo hasta el día del rapto. Séllalos como propiedad privada de Jesucristo con tu glorioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús puedo decir en esta madrugada: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres para la gloria del Señor. Fuerte ese aplauso y acompañan a los sugieres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El que es de Dios, palabra de Dios oye. Pueden sentarse, hermanos. Agradecemos al Señor. Usted que sigue nuestra transmisión, hoy a las 5 de la tarde, si Dios así permite, estaremos en Marcovia. Yo Morovia había estado diciendo Morovia, y es Marcovia, Choluteca, Honduras. El hermano Elías no puede salir por el momento del país. Solo iría su servidor y una de mis hijas que ayuda en la computadora. No sé si logremos transmitir, no lo sé. Pero aunque sea unas fotos vamos a tomar. La gloria le pertenece a Dios. Oren para que Dios prospere nuestro camino. Y el objetivo por el que vamos son las almas. Y que Dios haga que su palabra corra y sea glorificada. Así es que nos vemos a las 5 en ese sector, en esa aldea de ahí de Choluteca, Honduras. Mañana domingo tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana, 10:30 de la mañana y 3:30 de la tarde. En el culto de las 3:30 tenemos culto de acción de gracias ofrecido por nuestra familia, la familia pastoral, por un milagro muy grande que Dios ha hecho en Naomi, y no podemos quedarnos callados. Nos hace falta hacer el culto de acción de gracias por el nuevo terreno del parqueo. Tenemos las escrituras, no se debe ni un centavo, gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios. No se debe de ningún terreno que está a nombre de la misión, se debe un centavo. Entregamos los controles de radio.